Buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Vamos a continuar con el modo de tomar algunas escenas de la historia que en un sentido son mínimas, casi invisibles, y tomarlas como referencia para construir cierto campo de lectura de la problemática de la narración de la novela. Hoy vamos a pensar en una escena, otra vez, una escena menor, digamos, mínima, que está registrada por Eduardo Wilde. Lo conocemos, el escritor Eduardo Wilde, que también fue un político destacado en su época, fue ministro del Interior. Viaja por Estados Unidos y visita una exposición de los inventos y las renovaciones técnicas de Edison en Nueva York. Entonces encuentra los nuevos aparatos de grabación de la voz, los grabadores, digamos, la primera presencia de un grabador. Y entonces hace una nota sobre esa visita a esa exposición de inventos y sobre todo le llama la atención el grabador. El fonógrafo, dice Wilde, detiene la vida y perpetúa los fugitivos momentos. Uno mismo, si es bastante vanidoso, puede encajonar sus frases durante 20 años para oírse hablar, cuando el tono, el timbre y hasta la nota entusiasta hayan desaparecido. El fonógrafo detiene la vida y perpetúa los fugitivos momentos. Con él ya no hay pasado para la palabra hablada. Fenómeno curioso para hacer hablar a los muertos. Muchos de los muertos enterrados en el cementerio de Brooklyn continuarán hablando por los aparatos de Edison. Me parece importante este modo que tiene él de captar, en principio, esta idea de la palabra hablada que se convierte en un archivo, que podrá ser registrada en el pasado, y después esta mirada un poco espiritista, diría yo, de ver en el grabador un modo de tener presente la voz de los muertos. Y hay distintos momentos de la nota de Wilde donde aparece esta idea. Incluso en un momento dice, yo le haría hablar a mi hijo por si muere, ¿no es cierto? Una idea un poco tétrica, para conservar la voz del hijo en caso de que el hijo muera y puedan escucharla, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un primer gesto de lectura contemporánea a una renovación técnica, que quizá después nosotros podamos verla en relación a cómo nosotros reaccionamos frente a las renovaciones técnicas tan aceleradas en el interior de las cuales vivimos ahora. Fíjense que esta relación entre este pensamiento relativamente espiritista o fantástico y las máquinas, generado alrededor de una máquina, va a estar muy presente en la literatura argentina, en la narrativa argentina de esos años, de fines del siglo XIX. La primera literatura fantástica está muy conectada a esta idea de cómo las máquinas también encierran un sentido metafísico, un sentido misterioso, y que la conexión entre la máquina y la posibilidad de explorar esas zonas ocultas de la experiencia está muy presente. Está presente en los cuentos fantásticos de Holmberg, ¿no es cierto?, de Eduardo Holmberg, que es un científico, es el director del Zoológico de Buenos Aires a fines del siglo XIX y que escribe unos cuentos fantásticos donde siempre aparecen estos científicos y estas máquinas que están ligadas, como digo, a ese tipo de exploraciones. Lo mismo podemos decir de los cuentos fantásticos de Lugones, donde hay una serie de máquinas que también permiten acceder a saberes relativamente ocultos. Y podríamos culminar esta serie con La invención de Morel, de Bioy Casares, donde también aparecen ahí las máquinas y los inventos, trayendo, digamos, y manteniendo ciertos fantasmas en funcionamiento. A mí, básicamente, me interesa la problemática del grabador y su difusión, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, cómo influye la posibilidad de grabar la voz en la técnica de la narración y en la técnica de la novela. ¿Qué tipo de conexión podemos nosotros establecer entre algunos momentos de la historia de la novela en la Argentina y la aparición de esta tecnología que permite reproducir la voz y, por lo tanto, logra resolver una serie de problemas que hasta ese momento parecían imposibles? Un elemento muy importante en esta historia es la aparición de los primeros libros de Oscar Lewis, el antropólogo norteamericano, que hizo dos libros absolutamente extraordinarios. Uno es Los hijos de Sánchez, que es la historia de una familia mexicana, una historia de vida de los miembros de una familia a los cuales él graba. Y el otro es un libro todavía mejor, que se llama La vida, que son testimonios de las prostitutas puertorriqueñas de Nueva York, con el cual él arma una suerte de relato oral que tuvo un impacto muy poderoso en la discusión sobre el futuro de la novela. Y ahí surgió, diría yo, un camino
de renovación de la narración muy conectado con la posibilidad de grabar las voces de sectores que hasta ese momento no habían tenido acceso a la palabra. En este sentido, hay toda una posibilidad que comienza a abrirse y empieza a influir sobre ciertos elementos de la tradición de la novela. El ejemplo argentino más claro es Manuel Puig, que luego de que abandona esa transcripción de las oralidades del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que están en sus dos primeras novelas, en La traición de Arita Gil y Boquitas Pintadas, luego de esa extraordinaria novela de transición, que es de Buenos Aires Affair, que es una especie de puesta al día de la situación del arte y de la crítica en Buenos Aires, él empieza un tipo de experimento narrativo diferente que consiste en grabar una historia de vida, hacer un pacto con quien se convertirá luego en el personaje de los libros. Por ejemplo, en el caso, en Pubis Angelical, él graba a Pozzi, que es el argentino exilado, que está ligado a una organización guerrillera, y contrapone ese relato a una mujer que se está muriendo de cáncer, y establece esa contradicción entre un relato verdadero grabado que Puig ha, digamos, recogido de la persona que ha tenido la experiencia, y con eso construye, si ustedes vuelven a leer la novela, verán que aparecen una serie de datos que evidentemente le fueron dados por ese testigo. De modo que la noción de experiencia empieza a cambiar también en relación al novelista, que puede acceder a un campo de saber, a un campo de experiencias determinadas, sencillamente con este sistema de grabar a quien aparece como protagonista. Lo mismo hace Puig con el personaje del guerrillero Arregui en Beso de la Mujer Araña. También, digamos, graba una historia de vida y lo contrapone al homosexual, a Molina, que está encerrado con él en la celda. Y entonces tiene esa especie de voz débil, que es la voz de Puig, digamos, la voz del narrador de Puig, para decirlo mejor, contrapuesta a una suerte de voz histórica, pero lo que me parece importante aquí no es que no inventa ese otro discurso o relato, sino que con el grabador lo recoge y luego lo elabora narrativamente. En Maldición Eterna, a quien lee estas páginas, es lo mismo. Hay un viejo que es llevado en una silla de ruedas, también está moribundo y muy frágil, y un marxista, un sociólogo marxista norteamericano, a quien efectivamente también Manuel Puig grabó la historia de su vida y utilizó esos elementos para construir entonces el contraste narrativo. Empiezan a aparecer entonces ahí, me parece, una serie de posibilidades de trabajos, no solo con experiencias de otros, sino con voces de otros. Creo que algunos de los momentos más, para decirlo así, más renovadores de la crónica, de la forma de la crónica, como el caso de María Moreno o el caso de Alarcón, digamos, tiene mucho que ver también con la presencia del grabador y la posibilidad que el grabador da de recoger esos discursos sociales, esas voces que circulan. De modo que también en el manejo del archivo, de la historia, el grabador empieza a tener también una función activa. Nosotros hemos hecho una conversación con el poeta Sergio Raimondi, que ha dicho algunas cosas muy interesantes sobre esta utilización del grabador en el debate de los historiadores. Por supuesto, el grabador, la existencia del grabador, la existencia de una tecnología que permita registrar las diferentes modulaciones de la lengua y de la voz, más allá del problema histórico, por lo menos claramente en Occidente, que es el problema del pasaje de la lengua oral a la lengua escrita, propone otro, ¿no? Que es el de cómo leer estas nuevas voces, cómo leer estas nuevas inflexiones de la lengua, cómo leer las escrituras que trabajan con los efectos de la oralidad y que tratan de reconocer justamente la pluralidad y las tensiones sociales que están inscriptas en los usos de la lengua. Y a propósito, hay un texto de Bourdieu, La miseria del mundo, donde él propone o se pregunta por qué solemos tener un dispositivo muy eficaz para leer intensamente un pasaje de Shakespeare
¿por qué no podemos poner ese dispositivo en funcionamiento para leer las palabras de un obrero metalúrgico? A mí me parece que esa pregunta o esa invitación abre un montón de aspectos que todavía están pendientes a la hora de cómo leer y cómo escuchar una escritura que trabaja con la pluralidad de la lengua. A mí me parece que el punto sobre el cual nosotros podríamos encontrar un punto de viraje, digamos, en el caso del uso del grabador, es en lo que se llama nuevo periodismo. Me parece que el nuevo periodismo, es difícil de entender el nuevo periodismo si no fuera por la aparición y el desarrollo de la tecnología que permite expandir, digamos, el modo en que se recoge la experiencia, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que Truman Capote, cuando escribe A Sangre Fría, insiste en que él no usa el grabador, ¿no? Insiste casi de un modo obsesivo, diciendo que él solamente toma notas, como si se viera ya invadido por esa nueva técnica y quisiera, digamos así, defender y resaltar las posibilidades que tienen las viejas técnicas de la memoria del narrador, de los apuntes que el narrador toma de ciertas voces que escucha, y no el elemento mecánico, ¿no es cierto?, de la grabación y la transcripción, que en un sentido produce, como digo, un nuevo modo de narrar, ¿no? Por ejemplo, Walsh no usa el grabador, desde luego, en Operación Masacre, pero sí usa el grabador en Quien mató a Rosendo, y es muy interesante ver el modo en que capta la oralidad de los Villaflor. Hay momentos notables que no tienen un sentido político muy activo, los fragmentos que Walsh está transcribiendo de la voz de los Villaflor, pero sí tiene la música de la oralidad, una música de una oralidad popular, que yo estoy seguro que lo que Walsh buscaba era justamente transmitir la emoción que surge de la propia voz del protagonista de la acción, ¿no es verdad? El otro modo en que podríamos ver esta cuestión que nos interesa, porque creo que esto está ligado a debates contemporáneos, que circulan muy a menudo en los debates literarios actuales, y de qué manera las nuevas tecnologías, el Internet, la posibilidad de hacer circular los propios textos en la web, de qué manera esto puede influir en las técnicas narrativas y si se producirán o no modificaciones en los modos de concebir la literatura, de recibir la literatura o de hacerla a partir de la explosión de nuevas técnicas, nuevas tecnologías que tocan una serie de elementos que abren caminos nuevos. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido la aparición, digamos así, temática. Ahora los personajes, en lugar de escribir cartas, se mandan emails, del mismo modo que cada vez que ha aparecido una modificación técnica, la novela registra ese tipo de modificación, pero todavía no he visto el modo en que estas técnicas pueden producir evidentemente o efectivamente o visiblemente efectos en la técnica narrativa. En el caso del grabador tenemos la suficiente distancia para poder ver cómo esta evolución o esta modificación o esta nueva escena técnica produce, sí, una serie de cambios en el espacio de la narración, y es algo que me interesa señalar y me interesa insistir, que si trabajamos sobre líneas de la novela argentina, también tenemos que ver el modo en que la novela está conectada con estas técnicas, en el caso del grabador, o con formas de reconstrucción de la narración, de modo que la novela no solamente tiene conexiones con el mundo social, sino que tiene también conexiones con aquello que nos comunica con el mundo social. Yo digo siempre, la novela trabaja con historias ya narradas, recoge las historias que circulan y las convierte en trama y las recompone. Si tuviéramos un mecanismo parecido, digamos, y que nos permitiera tener en la mesa todos los relatos que circulan en un día en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Todos los relatos que intercambiamos, que contamos, todas las historias que nos narramos unos a otros, las historias que nos cuentan y que contamos. Y si tuviéramos la posibilidad de conocer esos relatos por un mecanismo, como digo, mágico, sabríamos más sobre la ciudad de Buenos Aires en ese día que leyendo todas las noticias periodísticas, desde luego, pero también los informes económicos, los análisis políticos, porque encontraríamos ahí no solamente una serie de temas que circularían como constantes, sino también ciertos modos de narrar
que nos dirían mucho sobre ciertos aspectos de la construcción, digamos, cultural, en este caso en una ciudad determinada. El grabador es como la ilusión de que eso puede ser posible, de que puede ser posible captar en un momento dado una serie de voces y una serie de relatos y de historias de vida. Y en ese sentido también ha producido una cierta modificación en la tradición de la novela realista. A veces yo creo que está muy ligada a cierta, no diría crisis, sino diría cierta transformación de la tradición clásica de la novela realista. Pensemos en Manuel Gálvez, digamos. Manuel Gálvez escribía, antes de escribir una novela, hacía una investigación, supongamos la maestra normal. Primero iba y entrevistaba a maestras normales, hacía una investigación y luego escribía la novela. O la novela sobre la mala vida, en Buenos Aires también iba, y entonces era bastante habitual que el novelista realista tuviera algo de periodista también, tuviera algo de alguien que sale del escritorio, ¿no es cierto?, y va a hacer la investigación y con ese material regresa y escribe el libro. Me parece que ese campo de investigación que era tradicional del novelista lo ocupa lo que hoy llamamos periodismo de investigación, ¿no? Me parece que se ha producido ahí una escisión, y que esos temas que antes eran los temas con los cuales los novelistas escribían sus novelas y ficcionalizaban, han terminado por discurrir, a veces de un modo desdichado, hacia esos libros que circulan de una manera muy, muy vertiginosa, llamados periodismo de investigación, y que son pequeñas investigaciones sobre campos que en otros momentos hubieran sido campos de la novela. Como si la novela hubiera quedado más libre. Esa es la sensación que yo tengo. Como si la novela hubiera quedado más libre de cumplir esa función que consistía en dar testimonio de ciertos momentos, de ciertas épocas, y pudo, me parece a mí, concentrarse más en recuperar historias personales mínimas que no son necesariamente el resultado de esa voluntad testimonial. El segundo tema que me parece que genera el grabador también es una intervención en una larga tradición de tensión entre escritura y oralidad, entre lo oral y lo escrito, que es desde luego una tradición larguísima que recorre la historia de la narración y la historia de la literatura, básicamente la oralidad popular, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede capturar la oralidad del otro, digamos, de aquel que vive en los márgenes, que no pertenece al núcleo de uso del lenguaje que caracteriza al narrador, digamos, o al escritor, ¿no es cierto? Un ejemplo para mí es lo que dice Mansilla en una excursión a los 200 ranqueles cuando cuenta la historia de Miguelito, el gaucho perseguido. Entonces Mansilla dice, hablaré como él habló. Hablaré como él habló. Ahí me parece que podemos captar el momento en el que el narrador dice, yo me voy a hacer cargo de la voz del otro. Me voy a hacer cargo de la voz del otro y voy a tratar de transmitir su experiencia con su propio lenguaje. Voy a hacer ese esfuerzo, voy a intentar. A mí me hace acordar, porque siempre es una distancia al mismo tiempo. Que no se vaya a confundir esa voz que suele ser una voz incierta, una voz que está contaminada por cierto tipo de imperfecciones sintácticas o por uso de palabras un poco estereotipadas. Me hace acordar lo que siempre hace Gardel, fíjense ustedes, Carlos Gardel, siempre que canta un tango que está dicho por una mujer, no lo canta directamente, sino que dice, acá hay una mujer que va a hablar, para que no vayan a confundir a Gardel, ¿no es cierto? Entonces, si es una mujer la que habla, él dice, bueno, acá tenemos esta muchacha que le ha ido muy mal en la vida y que se queja. Entonces, para que se sepa que Gardel va a ser la voz de esa mujer, o va a cantar en nombre de esa mujer, aparece la distancia entre digamos, el que sería el narrador de esa historia y esa voz que él va a transmitir. Me parece que en el hablaré como él habló de Mansilla está ese movimiento de mantener siempre esa distancia de la voz propia, que suele ser una voz, un estilo, una prosa más elaborada, y esa otra voz que siempre tiene algo de ruptura, de puesta en cuestión. Me parece que eso está también en la vuelta de Martín Fierro. Estamos escuchando el cantar de Martín Fierro y de pronto hacia el final aparece un narrador inesperado que dice, que cuenta, tiempo dijo la guitarra, dice el narrador de Fierro, ¿no? Es decir, por primera vez aparece un narrador que dice, no, yo he estado contando esta historia y la voz de Fierro estaba dentro de mi propia voz, digamos, no era el relato directo de Fierro, sino que había un narrador que le daba voz a esa otra
tonalidad y uso del lenguaje. Un escritor que está, me parece, en el centro de esta problemática y que muy deliberadamente se constituye como uno de los primeros novelistas argentinos, quizá el primer novelista argentino, es Eugenio Cambaceres. Nosotros podemos decir, Amalia es la primera novela, pero ¿quién es el primer novelista? Cambaceres es el que se propone ser el primer novelista, tomando una decisión que es fundamental en el siglo XIX, donde habitualmente los escritores cumplían funciones públicas muy, digamos, visibles, y se quejaban muchas veces de esto, ¿no? Por ejemplo, Miguel Cané, que desde luego era ministro, embajador, etcétera, decía, yo solamente estaré bien, solamente me sentiré contento cuando pueda escribir novelas. Como si la vida pública les impidiera el acceso, digamos, a la literatura y la posibilidad de establecer una práctica específica. Cambaceres toma la decisión de dejar su cargo de diputado y se convierte en novelista. Es, por lo tanto, una decisión deliberada. Y escribe Pupurrí, Silbidos de un vago, que podríamos considerar la primera novela en la que esta cuestión de la voz argentina está presente a lo largo de todo el libro, ¿no? Cambaceres empieza a trabajar con una lengua oral y al mismo tiempo con una oralidad irónica, que es irónica en relación con las voces que en la ciudad están, en cierto sentido, invadiendo esa lengua establecida. Entonces, en esta novela hay, digamos así, una mirada distanciada e irónica, ¿no es cierto?, un poco agresiva, sobre los otros usos del lenguaje. Y me parece que ahí se define un modo de usar la oralidad que va de Cambaceres a Cancela, a Bioy Casares. Me parece que Bioy Casares utiliza mucho ese tipo de prosa oral irónica sobre los usos y costumbres equivocados de los personajes que están ajenos a su mundo social, ¿no? Todas las novelas de Bioy Casares posteriores a la etapa Borges, digamos, a La invención de Morel y Plan de evasión, para empezar con El sueño de los héroes, si ustedes la releen verán que hay ese uso del lenguaje que tiende a distanciarse de lo que podríamos llamar las lenguas marginales e ironizar sobre eso, que es otra actividad que también realiza Cortázar, ¿no? Si ustedes leen los premios, verán que hay una zona ahí donde hay una suerte de ironía sobre los malos usos de la lengua de los sectores de clase media, de las clases populares. En ese sentido, podríamos decir que el primero que se hace cargo de una voz oral sin ningún tipo de mediación después de la gauchesca es Borges en Hombre de la esquina rosada, que es un texto que está escrito en la lengua del cuchillero, digamos. Es un texto de 1937, es el primer texto después de la gauchesca en que alguien en primera persona habla con una lengua baja. No es el caso de Fray Mocho, por ejemplo, que escribe en una lengua literaria y luego le da voz al personaje que habla con esa voz que podríamos llamar rota. En ese sentido, vamos a discutir el Juan Moreira, y quería sencillamente llamarles la atención sobre el hecho de que Juan Moreira, que constituye un mito argentino popular poderosísimo, está escrito con una lengua literaria muy elaborada. Moreira habla de tú, ¿no es cierto? Ahí tendríamos el caso de un tipo de literatura muy popular que, sin embargo, no se hace cargo de esta idea de la transcripción del lenguaje oral como marca de identidad de esa, digamos, tradición popular, ¿no? Como sabemos, Moreira fue uno de los grandes éxitos, el folletín Moreira, que se publica simultáneamente casi con la novela de Cambaceres, nos define al otro gran primer novelista. Podríamos pensar en Cambaceres, un hombre que abandona la política para dedicarse a la novela, y el otro es Eduardo Gutiérrez, que se gana la vida escribiendo folletines y que tiene un gran éxito popular. Y lo que me parece interesante en relación a Moreira como gran mito, vamos a hablar de esto con Juan Saturán en un rato, es que lo que más me gusta de Moreira, y creo que eso lo convierte en un mito, es que no se arrepiente. No es como Fierro, digamos, que en la segunda parte
se hace cargo de los valores que había perseguido o que lo perseguían o a los cuales se negaba a admitir en la ida, ¿no? Cuando se va con los indios. Me parece que Moreira se ha convertido en un punto de referencia justamente porque muere peleando y no se convierte en un converso, digamos, que es una figura muy clásica en ciertos momentos de la cultura. El que ha sido rebelde y luego acepta la realidad y comienza a dar consejos a los otros para que no sean ellos también rebeldes, ¿no? Bueno, sobre esto conversaremos con Juan Santurain en un rato. Muchas gracias. Juan, una cuestión que surge inmediatamente cuando uno se acerca a estas zonas populares, digamos así, de la literatura o de la cultura o de la experiencia, es que el lenguaje también es un lugar de lucha, ¿no? Que el lenguaje es un espacio de conflictos, donde se margina también a partir del lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante ver que un texto que construyó un imaginario tan fuerte como Moreira, ¿no? Sí. Fue como un lugar de concentración de un universo popular que incluso antes de la canonización del Martín Fierro por Lugones era Moreira, digamos, el gaucho perseguido y aquel que era el punto de referencia más inmediato, ¿no? Incluso yo decía la semana pasada que incluso en las crónicas policiales se decía de los delincuentes se hace el Moreira, ¿no? Claro. Se hace el Moreira. Claro. Entonces, es muy importante ver también cómo circulaban esos textos y qué tipo de construcción, digamos, tenían en el sentido a qué público estaban dirigidos en principio, claro, ¿no? En el caso de Gutiérrez, probablemente el folletín de Gutiérrez, hay que tener en cuenta, eligió para contar, claro. El folletín eligió un diario, La Patria Argentina, un diario popular, digamos. Y yo creo que la elección del lenguaje tiene que ver con lo que el tipo del nivel del lenguaje, el registro del lenguaje, tiene que ver con el público al que iba dirigido. Hay una cosa muy peculiar, ¿no? Vos decías, si tenés razón, se tratan de tú, aunque hay algún pequeño refalón. Cuando la cosa se pone muy dramática, cuando él hace ella creyó que él había muerto, entonces está con un tipo, cuando llega él dice, mátame. Ahí lo tutea. Y bueno, pero lo que quiero decir es esto, que el nivel de lengua tiene que ver con el público al que estaba dirigido. Y era un público popular, urbano, nuevo, mucha inmigración, mucha gente nueva, que le está contando, si bien la cosa pasó hace pocos años, le está contando cosas de las cuales no tiene una experiencia directa, tiene mentas. Entonces le explica la vida del gaucho, cómo se escucha el ruido de la bombilla cuando toma el mate, todos los rituales están explicados. No hay nada sobreentendido como el Martín Fierro, que está todo sobreentendido. E incluso explican, se salieron al patio, que es el nombre que se le da, que le da el gaucho al espacio libre al lado del rancho. Es decir, que no es inseparable. Si hablaban como a la gauchesca, digamos, si le hubiera puesto esa palabra, tenía códigos que cosas la gente no entendía. Entonces hay una elección... en un público urbano, digamos. Sí, yo creo que el nivel de lengua depende del público al cual estaba dirigido, que está muy presente. El folletín tiene... Ricardo, tiene presente primero a quien está dirigido. Claro, claro. ¿No? Yo creo que es la oreja que lo estaba escuchando, claro. ¿No? El folletín era un tipo de publicación de las novelas, básicamente en el siglo XIX, principio del siglo XX, en Europa y en Argentina, que consistía en que estaban serializadas las novelas y se publicaban capítulos que terminaban siempre en una situación de tensión narrativa, claro,
que construía entonces la expectativa para lo que se iba a publicar la semana siguiente o el día siguiente, según la... Claro, y se le notan las costuras. Vos vas leyendo, lo lees todo junto, como podés leer El Eternauta hoy todo junto, pero notás las costuras, que también es un folletín, ¿no? Dónde cortaba, dónde abría, para volver a cerrar, dónde abría. Ahora, una cosa es, como bien sabemos, una cosa es publicar un texto en un diario segmentadamente y otra construir un folletín. Claro. Porque el Facundo tuvo su primera publicación en un diario. Y claro, tiene elementos como biografía de Quiroga. Amalia se publicó en un diario. Es decir, era la forma habitual de publicación de los grandes textos nuestros, ¿no es cierto? Sí, sí. Además de publicarse en un diario, es un folletín. Es un folletín, ¿no? Claro. En el sentido de que tiene todos los elementos, ¿no? Todos, absolutamente los elementos, incluso la pretensión de veracidad. Claro. Y este elemento que señalabas recién, ¿no? Sí. Como decir, una suerte de pulsión pedagógica, ¿no? Que sí, también está en Salgari y en Verne, ¿no? Sí, totalmente. Hay mucho... Van a la selva y el narrador empieza a explicar cómo son los árboles, claro, detiene la acción y empieza a explicar, a dar información, digamos, o sea, esa relación que siempre hay, me parece a mí, sí, en los textos de gran circulación, que es, siempre se aprende algo ahí, sí, como si el relato solo no alcanzara para generar el interés, sí, y tuviera que haber también cierto elemento de aprendizaje de algo, ¿no? Sí, totalmente. Saberes, costumbres. Sí, por un lado hay un aprendizaje de algo, es decir, hay que darle el contexto para que se entienda de qué estamos hablando. También. Por un lado. Claro. Por otro lado, hay una historia muy reciente que está muy emparentada con la política, la política, autonomistas contra nacionales. Mitre contra Alsina, ¿no es cierto? Contra Adolfo Alsina. Sí. Él, Gutiérrez, peleado en La Verde. Claro. En la misma época que lo masijaban a Moreira, él estaba peleando en La Verde contra Mitre, claro, como soldado. Claro. Entonces, algunos críticos han señalado la forma sutil como Eduardo Gutiérrez disuelve, hablando del caudillo partidario, de un bando y del otro, y como Moreira pasa de uno a otro en determinado momento, es un cuchillo. Cuando lo mata Leguizamón es un cuchillo electoral, digamos. Cuando lo mata Sardetti, es Billy de King. Es una, sí, personal. Claro, es una cosa personal. Lo otro es una cuestión política. Gutiérrez habla de la historia, tiene que hablar de la historia, está inmerso en la misma historia. Él va de Caseros a Roca, ¿no? Claro. Del 51 al 80. Habla de la historia en la cual está metido hasta acá, incluso los diarios partidarios dentro de los cuales participa. Pero ese elemento no contamina el sentido de la acción. No, claro. Está diluido incluso a propósito. No es que no tuviera información de para quién usó el cuchillo en este momento y otro, sino que no le interesa eso, como no tiene la obligación, no lo hace, para no quedar pegado. Porque también hay que decir que, desde luego, que Moreira se basa en una historia verdadera, ¿no? Una historia verdadera. Una historia verdadera, claro, de un hombre que empieza siendo un hombre pacífico, según el mito, que luego claro, va entrando un poco en la violencia, claro, y que es guardaespaldas de Adolfo Alsina, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, claro, alguien que en cierto sentido arrastra la herencia de Rosas y que se opone a Mitre, ¿no? Exactamente. Entonces, además en la historia misma personal de Moreira, en el Moreira histórico, su padre, creo que se llama Gregorio Blanco, el gallego Blanco, es uno de los que históricamente amasijó Rosas. Vía Cuitiño. Es decir, está entroncado en la historia nacional. Su padre fue una víctima de Rosas y él, como todos los mitos propios del folletín, fue un hombre íntegro, perfecto, claro, ideal, trabajador, bueno, aseado, no iba ni siquiera al boliche hasta los 30 años. Entró en desgracia, se desgració, es decir, mató. Perseguido, y ese es el esquema igual de Porque Martín eso también es un poco la construcción del héroe, ¿no? Claro. La construcción del héroe popular es alguien que es un hombre honesto, trabajador, que por un elemento de un destino que en la Argentina como siempre es político ese destino, siempre es un odio de alguien que está en relación con el poder político que convierte a ese hombre pacífico en un delincuente, digamos, ¿no? Es el caso de Martín Fierro y es el caso de Moreira, ¿no? Sí, es similar. Es similar además. Es como si eso fuera la garantía de convertirlo en un héroe, que haya sido un hombre honesto. Totalmente, claro. ¿No? Eso sí. Lo que vos decías de la diferencia entre Fierro y Moreira, que uno se arrepiente y el otro no. Es porque uno se murió peleando y eso fue una noticia. Lo matan, claro. El otro es una... aunque las dos son obras de ficción, obviamente, porque son construcciones literarias, uno estaba en los diarios y el otro no.
Digamos, Moreira se puede leer la historia de determinada manera, pero este evidentemente había muerto peleando, ¿no? Murió en un prostíbulo, ¿no? Murió en un prostíbulo. En La Estrella murió, claro, en La Estrella del Y Lobo. ahí lo arrinconó la policía y él se defendió hasta el final. Y la muerte es muy escenográfica porque lo matan contra una pared. Lo mata el sargento Chirino. El sargento Chirino, que como todos los que matan a los héroes, se convirtió en un pobre desgraciado. En un paria. Que siempre, claro, en un paria que siempre lo acusaban de haber matado a Moreira. Hay ¿no? un detalle muy lindo. Hay un detalle muy lindo respecto a la defensa de Chirino. En las declaraciones de Chirino, imagínense, Moreira lo encierran en una encerrona cuando estaba con una mina en La Estrella. Escapa, se abre paso, como se ve en la película de Fabio, escapa por el patio hacia el fondo y de atrás del, después de bajar a 3 o 4, de atrás del brocal del pozo sale Chirino y lo ensarta contra la pared. Entonces el otro gira la cabeza y le dice, justicia tenías que ser. Se da vuelta, le mete con el coso le mete un chumbo en el ojo. Ahora, siempre defendió Chirino que él no lo había apuñalado por la espalda, sino por dónde había entrado la cosa. Era por el costado. Una cosa era darle bueno, era fundamental. Claro, era importante, ¿no? claro. Se lo había puesto por acá, Claro. por el costado y no por la espalda, ¿no? Entonces, es un éxito, es un extraordinario éxito, en el sentido en que estamos hablando de las novelas, es decir, producen un impacto en el imaginario social, ¿no? Hay algunos libros que logran eso y muchísimas otras novelas no les pasa eso. Construyó el mito. Es decir, entonces, la otra cosa que quería que quizás ajustáramos un poco es que luego pasa al teatro, ¿no? ¿Verdad? Claro, Moreira, como ha dicho Fernanda Laera, es el primer héroe moderno, de algún modo, generado por los medios. Claro. Se construye como mito. Era un personaje que circulaba, porque Eduardo Gutiérrez recoge textos orales, canciones, y eso lo convierte, además de su investigación, ¿no? Pero es el primer héroe construido por un público que se desayuna con él a partir de la publicación en el medio. Claro. Y circuló por todos los medios masivos hasta los 70. Claro. Es decir, fue pasando por las distintas modulaciones del mito. Eso es muy pasando. Se construyó primero el mito y luego primero tuvo descendencia en muchos pares, Juan Cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos, los moreirismos, ¿no? Claro. Y después el mismo personaje pasó primero al teatro como pantomima, luego al teatro con texto en el año 86, 6 años después, que se considera como la fundación del Teatro Nacional, un ámbito que es el circo, un tema que es nacional y un público interesado en ese tema. Y luego pasa por algunos lugares muy, muy particulares. Uno, que me parece que es básico, es el radioteatro. Otro la historieta y culmina de algún modo en el cine con la película de Fabio en los 70. Que es la película de más éxito. Claro. Para terminar, quería que contaras el modo en que aparece en la historieta de Fontana Rosa. ¿Cómo aparece? Aparece en el Inodoro. En Inodoro Pereira, sí. Claro, con Inodoro Inodoro Pereira es un típico producto de los 70, el humor de los 70, el humor de Satiricón y el humor de Hortensia. Es un humor con mucho más doble sentido y más apelando a la complicidad del lector. Entonces Inodoro en aquella época, al comienzo, todavía no estaba con Leulogio y con Mendieta, sino que andaba por ahí y recibía visitas. Podía caer Borges, Papá Noel, cualquiera, ¿no? Antonio Das Mortis. Y un día cae uno. Bellísimo, ¿no? Sí, un lindo. Que no es el Juan Moreira de Gutiérrez que parece Sandokan, ¿no? Sino que tiene un look sacado de la película que se está filmando, ¿no? Claro. Y a ese lo persiguen. Claro. Y cuando pregunta por qué lo persiguen, me quieren llevar a una película. Me quieren convertir. Le dice Moreira. Me quieren convertir en una película. Bueno. Exactamente. Ese sería el último avatar, digamos, de Moreira, ¿no? Muchas gracias, Juan. No, por favor. Gracias a vos, Ricardo. Bueno.
Bueno, quisiera ajustar un par de cuestiones que están pendientes y que tienen que ver con los espacios en la novela, ¿no? Entonces, me parece que aquí, en el caso de Moreira, estamos entrando en un nuevo paisaje, no se trata del paisaje urbano. Moreira es visto como un, digamos, como un hombre del mundo rural y sin embargo nació en La Matanza, que hoy, desde luego, es ya el conurbano, ¿no? Entonces, estamos en una zona donde la Pampa y la ciudad se empiezan a producir intersecciones, digamos así. Gutiérrez dice que a Moreira la ciudad lo ahogaba y por lo tanto estaba siempre en esa zona, digamos, que no es la Pampa pura. Y me parece que esa zona son las orillas de Borges, ¿no? Me parece que Borges capta que eso que él llama el orillero, las orillas, eso que no es la ciudad, pero no es la Pampa, esa zona intermedia, donde está apareciendo en cierto sentido el hijo del gaucho, digamos, que sería el compadrito, ¿no es cierto?, el guardaespaldas, como el caso de Moreira, el cuchillero. Entonces hay que estudiar la relación de Borges con Moreira, me parece, porque está muy trabajada la relación de Borges con la gauchesca, en el caso de los cuentos de cuchilleros de Borges, ¿no es cierto?, que es una zona de su obra muy importante para él, básicamente. Borges siempre está denigrando esa zona de su obra, pero siempre sigue escribiendo sus cuentos hasta el final de su vida. Incluso hay un cuento que les recomiendo que se llama La noche de los dones, donde Borges cuenta la muerte de Moreira. Y Borges siempre ha tendido a escribir las historias de los grandes textos de la literatura argentina de nuevo, ¿no? Escribió El fin del Martín Fierro, en el texto El fin, que es, digamos, como el cierre del poema que Borges le escribe. Y aquí, en La noche de los dones, escribe el modo en que Moreira muere ahí en el prostíbulo, ¿no es cierto? Entonces, quería sencillamente marcar esto, la existencia, la invención de un nuevo escenario, de un nuevo paisaje que no es la ciudad, ni es la llanura misma, digamos así, que no es la Pampa tampoco, ¿no? Y que en un sentido, esta presencia de Moreira en Borges, es decir, el cuchillero guardaespaldas de un político que digamos así, que tiene un tipo de relación distante con la ciudad y también distante con la Pampa, ¿no? Me parece que es una figura sobre la cual Borges construyó un mito muy fuerte. Y bueno, eso era sencillamente para hacer un pequeño cierre. Y ahora podemos conversar como quieran, las preguntas, a ver si alguien quiere comenzar. Sí. Sí, en relación a lo que comentabas de las nuevas tecnologías y bueno, las transformaciones que produce en la novela, ¿no? Esta posibilidad de construir archivos infinitos que tenemos, ¿no?, actualmente, el boom de la memoria, ¿cómo incidiría en la experiencia? ¿La habilita, la debilita, la anula? Y bueno, si hay un debilitamiento de la experiencia, ¿cómo impactaría eso en la novela, no? Es uno de los temas, yo creo, uno de los temas. Uno de los temas es de qué manera las nuevas tecnologías inciden sobre las formas de representación, en este caso literarias, porque estamos hablando de eso, pero podríamos pensarlo también en otros ámbitos de la cultura, ¿no? ¿Qué tipo de incidencia? Y si miramos los antecedentes, por ejemplo, el grabador, podemos empezar a ver primero cómo lo percibían los contemporáneos, siempre de una manera un poco sesgada, y luego cómo se va adaptando a ciertas formas y resuelve problemas que ya existían. En el caso de la tensión entre, yo llamaría la tensión entre información y narración. Me parece que ahí hay una tensión. En el sentido que la narración ordena la información. La narración nos permite ordenar la información, mientras que la información en sí misma es una nube infinita. Y me parece que ahí se produce un efecto de perplejidad, ¿no? Yo leía hoy en el diario que creo que en un segundo en YouTube se suben, creo que un año. Uno tendría que estar un año para leer lo que automáticamente se sube por día. No, un segundo es demasiado. Por día, ¿no? Es decir, que el marco de circulación de la información es excesivo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una cuestión. El otro punto es cómo uno en la narración participa y puede hacer propia la experiencia que está leyendo y en la información está siempre afuera, ¿no? Me parece que toda la cuestión de usar el Facebook y usar el Twitter es un intento de pasar a una experiencia más personalizada y poder filtrar la información en círculos de amigos, en relaciones más personales. Pero eso es un tema que seguramente, al cual regresaremos seguramente, y también es un tema abierto, ¿no? Bien, a ver si hay otra cuestión. Sí.
Sí, yo tenía una pregunta quizás ligada a lo que preguntaba ella y que quizás se escape un poco de Moreira, de lo que venías Claro, hablando recién, que tiene que ver también con esta cuestión de la información y la atención con la experiencia y los modos de narrar, y en particular con la televisión, dado que estamos en un estudio de televisión, y entonces quería también que ampliaras un poco más sobre ciertas elecciones que imagino hiciste para el formato de este programa en particular. Sí, yo siempre decía que el cine era más rápido que la vida, pero la televisión me parece que es más lenta, por lo menos cuando uno está en un estudio, ¿no? No, bueno, a mí me parece muy importante poder crear en el interior de un medio de masas como es la televisión, y en especial en la televisión pública, lo que yo llamaría la forma de la clase, ¿no? Que es una forma de transmisión del saber y de la información y de la experiencia que tiene una larguísima tradición y que en general digamos, en los medios de masa tiene mala prensa y es vista como algo que siempre es objeto de burlas o de ironías, ¿no? Y me parece muy importante, y creo que ese fue el punto de partida de la conversación para poder hacer estas reuniones, ¿no es cierto?, fue retomar esa tradición y construir esa tradición como una de las tantas que pueden existir, ¿no? Porque también tiene algo teatral, también tiene algo, en cierto sentido, no quiero llamarlo dramático, pero sí hay algo en torno a la cuestión de la improvisación, en el sentido de que uno se expone a lo que está diciendo, no es nada muy preparado, ¿no? Me parece que esos elementos que tienen como centro la cuestión de esta idea de cómo circula el conocimiento, o cómo circula la experiencia, para decirlo mejor todavía, ¿no? La relación con la literatura es básicamente una relación con la experiencia, ¿no? Entonces me parece que ese sería digamos, la aspiración que hemos intentado llevar adelante con este proyecto, ¿no? Sí. La pregunta sería, es una película que se estrena un día antes de Kazuma Cámpora, y como se dijo antes, es una de las películas de mayor éxito del cine argentino. Entonces la pregunta sería, ¿por qué un personaje que, como se dijo antes, muere en su lucha, en su tragedia, sin arrepentirse, como Martín Fierro, es el personaje que mejor dialoga con ese clima político? Claro. Pasa algo parecido con el Martín Fierro, que si bien no se trata solamente de cómo el Martín Fierro es llevado al público de masas, las grandes discusiones sobre el Martín Fierro se dan en coyunturas políticas que tienen mucho que ver con la discusión sobre las masas en la política. La primera gran discusión es la discusión de Lugones, que canoniza el texto en contra de la inmigración, en contra de los obreros anarquistas, en contra de las movilizaciones sociales, y construye ese mito, digamos, arquetípico de la Argentina en el gaucho libre Fierro, yendo a buscar una tradición que antes había sido la barbarie y que ahora es la civilización frente a la barbarie de la ciudad donde están los inmigrantes, donde hay los conflictos sociales, ¿no? Entonces, es evidente que el texto sirve para discutir esa cuestión. Luego, el segundo momento importante de discusión es en el primer peronismo, porque aparecen los textos de Borges en el 46 sobre Fierro, aparece el gran libro de Martínez Estrada en el año 48 y aparece el libro de Carlos Astrada sobre el gaucho, también en el año 50. También están discutiendo el peronismo de ese momento a través de Martín Fierro, ¿no? Otra vez se está discutiendo esta cuestión de la esencia argentina entendida como, bueno, ¿qué hacemos con las clases populares? ¿Qué tipo de relación se puede establecer? Es el texto que sirve para construir esa discusión. Y la tercera etapa es el 70, 73, digamos, los hermanos Lamborghini, que vuelven a leer el texto, podría ir a usarlo en su propia escritura, Osvaldo y Leónidas, conectado con ese momento, podría decirse, de la euforia y de la posición que genera en torno a Cámpora, y en ese sentido me parece que el Moreira de Fabio se podría incorporar en esa tradición. Si bien en el caso del Moreira, la apropiación política es siempre un poco menos nítida, digamos, ¿no? Quizás porque no es un converso, ¿no? Porque la segunda parte de Fierro es bastante peronista, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. En la primera parte, él se va a vivir con los indios, roba una tropilla y se pasa del otro lado y se va con Cruz, digamos, y se pierde ahí, se va al desierto y se va a vivir a la toldería y dice, bueno, vamos ahí que no hay que trabajar, dice Fierro, ¿no es cierto? Y después en la segunda parte ya entra en una posición, en la tercera posición me parece, aparece ahí, ¿no? Aparece en la vuelta de Martín Fierro, donde empieza a dar consejos y empieza a tener una posición más
más conciliadora. El texto tiene una potencia poética tal que no tiene mucha importancia esa cuestión. Más bien es un debate entre los críticos literarios, que muchas veces hacen lo mismo que hizo Fierro. Muchas veces también los críticos literarios abandonan las posiciones de su juventud y se convierten después en personas más sensatas, pero sin embargo siguen criticando igual la segunda parte del Martín Fierro, en lugar de reconocerse ahí y decir, bueno, nosotros hicimos lo mismo que Fierro, ¿no? Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.